Zelensky se escondió en un búnker por 2 días, inalcanzable, reveló Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Y es que mientras las tropas rusas avanzaban sobre Kiev, el líder ucraniano desapareció, aterrorizado por ser capturado o asesinado mientras su país caía bajo fuego. La guerra había comenzado y su presidente, lejos de liderar, se refugiaba en la oscuridad. Desesperado, Zelensky rogó a la OTAN por una zona de exclusión aérea, pero fue rechazado. No pude dársela, admitió Stoltenberg, y con más de 5.000 bajas en las primeras semanas, Ucrania se desmoronaba mientras su líder se escondía, incapaz de enfrentar la realidad. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. 854-13210. El gran líder de guerra, escondido como una rata. Las revelaciones del exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha sido un golpe directo a la ya tan valiente imagen de Vladimir Zelensky, quien en lugar de encabezar la defensa de su país se atrincheró en búnkers, temiendo por su vida mientras Ucrania ardía bajo el fuego ruso. En una entrevista con el Financial Times, Stoltenberg dejó claro que durante los primeros días de la operación especial rusa, Zelensky no estaba en el frente liderando a su pueblo, sino en las profundidades de un búnker, sumido en el miedo a ser capturado o asesinado. No pude hablar con él durante 2 días. Se escondía en búnkers, temiendo por su vida, declaró Stoltenberg, sin ningún reparo. Qué muestra de valentía y liderazgo en tiempos de crisis, mientras el mundo esperaba una respuesta firme. El presidente ucraniano se mantenía oculto, dejando a su pueblo luchar solo en los momentos más críticos. La humillación no termina allí. Mientras el ejército ruso avanzaba implacablemente destruyendo objetivos estratégicos y avanzando con precisión quirúrgica, Zelensky, según Stoltenberg, hacía las preguntas más básicas. ¿Cómo es posible que el líder de una nación en guerra, con miles de vidas en juego, no tuviera siquiera el conocimiento para liderar un conflicto de esta magnitud? La respuesta es devastadora y la OTAN, que hasta ahora había tratado de sostenerlo, comienza a mostrar señales de impaciencia. No tenía experiencia, eso estaba claro desde el principio, añadió Stoltenberg, pues Zelensky rogaba desesperado por una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, una medida que la OTAN, por supuesto, no estaba dispuesta a implementar. Quería una zona de exclusión aérea y no pude dársela, confesó Stoltenberg, dejando en evidencia la desconexión total entre las expectativas del líder ucraniano y la realidad de lo que sus aliados occidentales estaban dispuestos a hacer por él. Así, mientras el presidente ucraniano se refugiaba en sus búnkers, esperanzado en que la OTAN interviniera militarmente, los líderes de la Alianza Atlántica estaban más preocupados por no escalar el conflicto y enfrentarse directamente a las fuerzas rusas. 854-23210. Pero las cifras hablan por sí solas. En los primeros días de la operación especial rusa, las fuerzas ucranianas sufrieron pérdidas devastadoras. Más de 2.000 bajas solo en la primera semana, mientras que la maquinaria militar rusa continuaba avanzando hacia Kiev. Los tanques T-90 rusos, equipados con blindajes reactivos, eran prácticamente invulnerables ante las obsoletas armas antitanque ucranianas. Las defensas aéreas de Ucrania fueron desmanteladas en cuestión de horas, permitiendo que los bombardeos estratégicos rusos Su-34 y Tu-22M3 llevaran a cabo ataques devastadores sobre objetivos clave. Mientras tanto, Zelensky se debatía entre el miedo y la ignorancia, rogando por soluciones mágicas que nunca llegaron. Gran parte de la conversación versó sobre una zona de exclusión aérea, pero no entendía que no podíamos dársela sin involucrar directamente a la OTAN en el conflicto, explicó Stoltenberg, casi con una mezcla de frustración y desdén.
Las palabras del exsecretario general no solo expusieron la fragilidad de la situación de Ucrania, sino que también muestran la falta de realismo de su presidente. Mientras el mundo occidental lo alababa como un símbolo de resistencia, la realidad es que Zelensky estaba completamente desconectado de la gravedad de la situación. En lugar de liderar a su ejército desde el frente, se escondía en las profundidades de Kiev, como si el aislamiento pudiera protegerlo de la tormenta que se cernía sobre su país. Así, el sarcasmo de la situación es tan evidente que resulta casi cómico. Mientras tanto, los sistemas de misiles hipersónicos rusos, como el Kinzhal, eran desplegados con una precisión y letalidad que Occidente solo podía observar con asombro. Más de 200 instalaciones militares ucranianas fueron destruidas en las primeras 48 horas de la operación, incluidos aeropuertos y depósitos de municiones clave. Pero lo más irónico de todo es la comparación histórica que Stoltenberg decide compartir. En su intento por darle a Zelensky una lección de pragmatismo, el ex jefe de la OTAN menciona la guerra de inviernos entre Finlandia y la Unión Soviética en 1939. Finlandia libró una valiente guerra contra la Unión Soviética. Impusieron al Ejército Rojo costos mucho mayores de lo esperado, pero al final tuvieron que ceder el 10% de su territorio, pero consiguieron una frontera segura, recordó Stoltenberg. Las implicaciones de esta comparación son claras. Ucrania, al igual que Finlandia, podría enfrentarse a la realidad de tener que ceder territorio a Rusia para garantizar su supervivencia. Vaya mensaje para un líder que esperaba la intervención de la OTAN para salvar su pellejo. Los sistemas de artillería rusa, como el BM-30 Smerch, pulverizaron posiciones ucranianas, dejando a las fuerzas de Zelensky mal equipadas y desmoralizadas. Además, los números son impactantes. Solo en la primera fase de la operación, las bajas ucranianas superaron las 5.000 y muchos de estos soldados eran reclutas mal entrenados y mal equipados. Mientras tanto, la OTAN continuó enviando equipos obsoletos y promesas vacías. Apoyamos a Ucrania, pero no somos parte del conflicto, repetía Stoltenberg. Casi como si se intentara convencerse a sí mismo que esta frase mantendría a la OTAN fuera de línea de fuego. Después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, habrá una especie de nuevo impulso, dijo Stoltenberg, refiriéndose a la posibilidad de un cambio en la estrategia occidental. Un nuevo impulso para negociar con Putin y ceder territorios. Parece que la OTAN, después de todo, está empezando a aceptar lo que Zelensky se niega a ver. Ucrania no puede ganar esta guerra por medios militares y cualquier intento de hacerlo solo llevará a más sufrimiento y pérdidas necesarias. Los misiles S-400 interceptaron cualquier intento ucraniano de contraataque aéreo, mientras que los drones rusos Orlan-10 recogen información crucial del campo de batalla. Cada día que pasa, la balanza se inclina más a favor de Moscú, y la pregunta ya no es si Ucrania puede resistir, sino cuánto tiempo tardará en caer. Las revelaciones de Stoltenberg no solo exponen las debilidades de Zelensky, sino que también revelan la verdadera naturaleza de la Alianza Occidental, dispuesta a apoyar, pero solo hasta donde sus propios intereses lo permitan. Al final, las palabras de Stoltenberg resuenan como una sentencia. No creía que Zelensky pudiera convertirse en un líder de la guerra. Y con cada día que pasa, esa sentencia parece más una realidad ineludible. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo,
hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.